Constitución, como yo lo he establecido, a constitucionales. Vemos prácticamente incluso el no usar la figura del estado de excepción, sino que en algunos municipios pues se están declarando estados de queda. Y en este tenor vemos cómo el presidente de la República toma decisiones unilaterales sin la participación del Congreso. Solo con la participación del Consejo de Salubridad, auspiciados en el artículo 73 de la Constitución, dejando de lado que el único procedimiento que nuestra Constitución contempla para suspender o para restringir derechos fundamentales es este estado de excepción. Y aquí vale la pena, bueno, preguntarnos si es mucho mejor atender esta pandemia, por lo menos en el contexto mexicano, ante utilizar este procedimiento, o como hasta el momento lo vemos, prácticamente el que un Consejo de Salubridad esté restringiendo y esté suspendiendo derechos fundamentales. No dudo que el Consejo de Salubridad pueda tener, pues, esté compuesto además por gente experta en materia de salud, pero pues prácticamente carece de la legitimidad constitucional para poder restringir los derechos fundamentales. De ahí yo considero que las medidas sean totalmente aisladas porque se están tomando con este afán de protegernos de esta pandemia, dejando de lado muchos derechos inertes, ¿no? Muchos derechos que pareciera que no existieran o que no colisionan con este derecho a la salud, como puede ser pues el derecho a incluso a la educación, a la libertad de tránsito, y un Consejo de Salud está tomando estas decisiones además sin participación del Congreso. A mí me parece que este es un procedimiento anómalo y que, si bien es cierto, tenemos que analizar si el estado de excepción pudiera decretarse, pero lo considero, pues, incluso la Corte Interamericana lo ha determinado así en muchos asuntos, que es el único procedimiento bajo el cual un estado constitucional democrático puede restringir o puede suspender derechos fundamentales. En México están suspendiendo los derechos, pues, un Consejo de Salubridad de una manera totalmente aislada, y eso es preocupante porque pues parece que las medidas están generando mucho más menoscabo, e incluso pueden generar un estado mucho más de emergencia por las medidas que está tomando el Estado mexicano. Luego, entonces, aquí yo creo que ante cualquier crisis, lo primero que debe salir avante es el intentar proteger las instituciones, y el estado de excepción, como su nombre lo indica, es un excepcional. Y por lo menos en nuestra Constitución, en el artículo 29, establece ciertos lineamientos para poder realizarlo. Sin embargo, en México pues aún no se ha decretado, yo creo que por el miedo a las consecuencias políticas, y de tal forma que, bueno, pues se han incluso tomado decisiones totalmente aconstitucionales, no solamente metiéndonos en una crisis de salud, sino una crisis prácticamente institucional, una crisis de derechos fundamentales. Yo considero que la normalidad no debe ser la vulneración de derechos humanos, y parece ser que estamos normalizando que cualquier Consejo de Salud bajo un estado constitucional pueda restringir derechos, y por lo tanto a mí esto me parece bastante criticable. Y bueno, pues aquí me valdría la pena el poder determinar si este estado de excepción en México tiene las garantías para poder tomar decisiones de esta envergadura, y considero que sí, porque además lo auspicia también el artículo 27 de la Convención Americana, donde incluso participa pues prácticamente organismos internacionales para poder vislumbrar si estas medidas son correctas, incluso el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Con lo que no estoy de acuerdo es con las medidas aconstitucionales tomadas en México, fuera netamente de todo lo que es el suelo constitucional, los estados de queda, y bueno, una serie de medidas que no tienen un fundamento constitucional, y sin embargo, pues presidentes municipales los están tomando. Y parece ser que esta crisis nos deja no solamente una crisis de salud, sino también una crisis de las instituciones y sobre todo de la protección de los derechos fundamentales. Y bueno, por mi parte es todo, y muchas gracias por este conversatorio, que yo creo que en tiempos de crisis los académicos debemos ser pues fuertes al momento de argumentar,
y ser ese contrapeso de las decisiones equivocadas pues, en el suelo de nuestro Estado constitucional. Y muy buen día. Muchas gracias, doctora, por su participación, por sus opiniones. Cedemos el uso de la palabra al doctor Joaquín Ordóñez Cedeño. Adelante, doctor, por favor. Gracias, doctor Irán, por el uso de la palabra. Muchas gracias a todos por su asistencia. Sí, efectivamente, nos encontramos ante una situación de carácter emergente que a todos nos ha puesto a pensar y a reflexionar acerca de esta situación. No solo desde el punto de vista médico, que es desde luego el aspecto o la arista de mayor importancia para el asunto del COVID o de la pandemia, ¿no?, de esta cuarentena que estamos viendo, sino también desde el punto de vista social, político, económico, desde luego, y por supuesto desde el punto de vista jurídico. En este caso el aspecto constitucional pues ha sido muy discutido también. Precisamente el estado de excepción tiene como finalidad prever la acción por parte de las autoridades respecto de una situación no prevista, prever una respuesta a una situación no prevista en la legislación, no prevista en la Constitución, no prevista en las normas. Cuando no tenemos una solución a un caso concreto en la legislación o en la Constitución, se debe de adoptar otra medida para poderle dar solución a este caso. Es una de las situaciones, una de las conductas o de los actos que deben llevar a cabo, por ejemplo, los juzgadores. Ante un caso que la legislación o la Constitución no le da una solución, tienen que adoptar otras medidas o tienen que buscar la solución en otros lugares para poder solucionar, para poderle dar solución a este problema al que se les presenta. De tal manera que los juzgadores, por ejemplo, tienen que ir en base a ciertas jerarquías que parte de la norma, tal vez la jurisprudencia, los principios generales del derecho, tal vez la moral, ¿no? o tal vez otro tipo de normatividad, por ejemplo, normatividad a nivel internacional. Y en última instancia, podemos nosotros considerar que puede suceder que no exista en ninguna parte, ni en los principios generales del derecho, ni en ningún otro lado, que no exista la solución a un problema que está ocurriendo. En este caso, lo que puede operar es precisamente la excepción, porque la excepción es una atribución que se le da a las autoridades y que se le da también a los ciudadanos, por supuesto, en una democracia, pero sobre todo a las autoridades, para poder hacer frente a circunstancias no previstas por la normatividad o por el derecho en este caso, ¿no? De tal manera que el estado de excepción debe atender a la solución de problemas que no están previstos, cuya solución no está prevista en la normatividad, pero que debe de considerarse como una posible solución que debe estar atenida al prudente arbitrio de las autoridades. Y esto habla también de la legitimidad de las autoridades que se da cuando emiten una resolución que va acorde con las necesidades de las personas y de los habitantes. En este caso, por ejemplo, con la pandemia, debe necesariamente tomarse una decisión, una determinación que en primera instancia esté acorde con la Constitución o con la legislación, con el derecho. Pero si el derecho, la legislación o la propia Constitución no nos dan las pautas para poderle dar solución, entonces lo que sigue es que se debe de aspirar al arbitrio, ¿no?, al prudente arbitrio de las autoridades para que éstas nos puedan dar una solución adecuada a el problema que se está viviendo. De tal manera que la excepción es precisamente una solución que se da para casos no previstos en la Constitución. Y en este caso, tratándose de la pandemia, el caso del COVID, ha sido muy discutido, por supuesto, la postura de los actos, si son constitucionales o no, si son legales o no, por parte de las autoridades, pero tal vez deberíamos de considerar otros aspectos, ¿no? Otras circunstancias, otras aristas, el arista de la economía, por ejemplo,
el arista más social, el aspecto laboral, por ejemplo, que todos ellos, al ser respetados, todos ellos, el aspecto laboral, el aspecto social, todos ellos al ser respetados o al ser protegidos, está siendo indirectamente protegido también el aspecto de carácter constitucional. De tal manera que, pues a lo mejor sí amerita, ¿no? Sí amerita dejar que las autoridades, permitir que las autoridades hagan uso de su facultad o de su atribución de dictaminar soluciones desde el punto de vista excepcional para poder hacer frente a los problemas, en este caso sanitarios, que se encuentran hoy en día vigentes en México. Por eso me parece que efectivamente, me parece que en el estado de excepción no debemos de tenerle miedo, ¿no? A las autoridades no debe temblarles la mano en declarar el estado de emergencia. Se declara el estado de emergencia, puede ser incluso declarado parcialmente o totalmente de acuerdo a las atribuciones, y a partir de ahí entonces hacer ahora sí uso cabal de esa atribución para el estado de excepción, en el que se pueden tomar determinaciones que pueden ir incluso pueden ser incongruentes con la legalidad o con alguna parte de la constitucionalidad para poderle hacer frente a la emergencia. Pero primero declararlo, por supuesto. Hacer la declaratoria correspondiente, apegarse primero a la Constitución, asumir el rol de autoridad dictaminadora en casos excepcionales, ¿no? De autoridad excepcional, pero con la declaratoria correspondiente y con el fundamento constitucional correspondiente. Por mi parte es cuanto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Joaquín Ordóñez, por sus comentarios, y cedemos el uso de la palabra enseguida al doctor Ricardo Mauricio Freire Suárez, quien es doctor en Derecho por la Universidad Federal de Bahía, postdoctor en la Universidad degli Studi di Roma, profesor y coordinador del Centro de Estudios Fundamentales de la Facultad de Derecho de Bahía y profesor invitado en diversas universidades extranjeras. Adelante, doctor Suárez, por favor. Boa tarde, bom dia. É uma satisfação estar novamente com os colegas mexicanos, pesquisadores mexicanos. A minha perspectiva é uma perspectiva à luz da experiência brasileira, que não se diferencia muito de outras experiências na América Latina e mesmo na Europa, na Ásia, enfim. Aqui no Brasil, essa crise do Covid-19 tem trazido grandes impactos no âmbito do Estado Constitucional de Direito e grandes riscos ao exercício dos direitos fundamentais dos cidadãos. No que se refere aos direitos individuais, o Brasil começa a adotar em larga escala o lockdown, o fechamento completo, restringindo a liberdade de locomoção, sem que isto esteja previsto na Constituição. A única hipótese que prevê a restrição total de liberdade é o estado de sítio, e esse estado de sítio não foi decretado, então temos uma situação de profunda preocupação, já que essa restrição não tem base constitucional. Há também restrição à liberdade de imprensa, porque os dados não são oferecidos, os dados do Ministério da Saúde não estão sendo oferecidos. A mídia, os meios de comunicação têm dificuldade de buscar as informações com os nossos governantes. Há uma grave crise econômica que se agiganta com um aumento do desemprego. As políticas de assistência social
são reduzidas e não conseguem alcançar a totalidade da população. E falta-nos um maior diálogo do governo nacional com os governos locais. Esse é um problema muito sério, porque entendemos que a solução dessa crise demandará uma sinergia de esforços, um diálogo entre o governo nacional e os governos locais. E a nossa federação contempla, né, 3 dimensões, né? A União, Estados, municípios. E não tem havido uma sincronia no implemento dessas políticas. Daí porque é muito importante ouvir a experiência mexicana para, quem sabe, aprender com o que o México vem fazendo e também me solidarizar com os mesmos problemas. Para mim é uma honra e sigo aqui à disposição. Muchísimas gracias, doctor, por su participación, por sus comentarios. Y enseguida cedemos el uso de la palabra a la doctora María de Lourdes González Chávez, quien es profesora investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma Universidad Nacional Autónoma de México e integrante del Cuerpo Académico de Estudios Constitucionales de la Facultad de Derecho de la UAM. Adelante, doctora, por favor. Buenos días. En esta ocasión quiero dar algunas aportaciones con respecto al tema que estamos tratando. El tema a tratar nos dice qué es el estado de excepción, en qué momento y quiénes pueden decretarlo. Yo entiendo que en un momento de crisis, el estado de excepción, pues lo debe decretar el presidente de la República a corto plazo. A mediano y a largo plazo, este estado de excepción debe de concretarse o debe de declararse a través de personas que no sean solo del Ejecutivo Federal, o sea, que no sea solo el sistema de salud y el presidente de la República, sino que en este momento deberán compartir responsabilidades con los miembros del Poder Legislativo y en su caso, de los poderes ejecutivos y legislativos de las entidades federativas. Yo creo que haciendo un esfuerzo del país, pueden en estos momentos iniciarse las acciones en forma conjunta y evitar que se empiecen a crear conflictos interinstitucionales, como ya nos sucedió aquí en México, entre algunos estados y la federación, o algunos estados y algunos municipios, y eso nos va acarreando una serie de graves problemas que ocasionan que las personas pierdan la confianza y el compromiso que se debe de tener ante una crisis que está afectando no solo a nuestro país, sino a nuestra humanidad. Yo creo que eso es lo más importante para nosotros.
No sé qué opinen ustedes. Muchísimas gracias, doctora, por sus comentarios. Cedemos el uso de la palabra ahora al doctor Emmanuel Cactier, quien es doctor por la Universidad de París I Panteón Sorbona, profesor titular de Derecho Público de la Universidad Lille II, Francia, y codirector del Centro de Investigación de Leyes y Perspectivas del Derecho en la misma universidad. Adelante, doctor Cactier, por favor. Muchas gracias, presidente. Primero quisiera agradecer mucho a mi colega y amigo Enrique Uribe Arzate. Gracias a él estoy aquí y puedo compartir mi experiencia y mis pocas reflexiones sobre este tema con todos vosotros. Bueno, para empezar, quisiera tratar de aspectos más técnicos y después de aspectos quizás más profundos, a pesar de que ahora mismo es bastante difícil dar una conclusión a todo eso y tener una reflexión muy profunda con una perspectiva que se necesita tiempo. Estamos al centro del fenómeno, entonces es bastante difícil, sino que describir el fenómeno, tener una reflexión muy alta. Bueno, para empezar se tiene ¿cómo se dice? Se tiene que dar unos puntos que son específicos al caso de Francia. En Francia tenemos una tradición estatal bastante fuerte desde el antiguo régimen. No es una tradición napoleonista, sino que una tradición que viene de más lejos que la Revolución Francesa y el Imperio. Y entonces los ciudadanos, para los ciudadanos el Estado debe actuar y significa que para los ciudadanos el Estado necesita, el Estado tiene que probar resultados. Entonces el grado de confianza al gobierno es muy alto en Francia y cuando el gobierno no sucede, no encuentra éxito, eso puede ser muy malo en la sociedad y significa que a veces hay problemas. Hemos cambiado mucho nuestros regímenes, tenemos más de 15 constituciones desde la Revolución Francesa y por eso pienso que hay una cuestión a propósito del grado de confianza ante el Estado francés. Y ahora mismo tenemos un problema de confianza con nuestro gobierno, con nuestro Estado. En segundo lugar, quisiera tratar de otro aspecto, que es la dimensión unitaria del Estado francés. Esta dimensión es muy importante, significa que todo viene del centro, todo viene del poder central y las autoridades locales tienen al final muy poco poder, tienen que desarrollar las decisiones del poder central y eso lo vemos ahora mismo en la crisis del COVID-19. Y así el poder de los prefectos, que son los representantes del Estado central, son muy importantes durante este periodo. El tercer punto es a propósito del poder ejecutivo, que en Francia es muy fuerte también, y desde nuestra Constitución de 58 conocemos al nivel constitucional, reconocemos la idea, la noción de reglamentos independientes, que es algo que permite al gobierno actuar sin habilitación legislativa, sin necesitar un periodo de excepción. Se puede actuar así, sin problemas particulares, y eso es importante porque al principio de la crisis del COVID-19 no hemos necesitado una ley de excepción o un régimen de excepción. El poder ejecutivo tenía los poderes de actuar
para luchar contra esta epidemia. Pero al final hemos necesitado adoptar una ley especial para acompañar el poder ejecutivo, para darlo más poder, pero al principio tenía poderes y todos los actos tomados durante las 3 primeras semanas fueron tomados sobre la base de un derecho normal, de un derecho que no era un derecho de excepción. Entonces, son especificidades de nuestro régimen. Bueno, entonces el régimen de hoy día es un régimen de emergencia, un régimen que es basado sobre una ley de emergencia que se llama Ley de Estado de Emergencia Sanitaria. Al nivel de la ley, significa que no tiene que ver con la Constitución, porque en Francia no tenemos un régimen de estado de excepción como en muchos otros países. Lo único que tenemos es el artículo 16, que es un artículo bastante difícil para utilizar y que no corresponde al contexto del COVID-19. Entonces, no era posible utilizar el artículo 16 que da todos los poderes al presidente de la República. Entonces, es por eso que era necesario adoptar una ley especial. Y esta ley especial, no hay habilitación especial a propósito de eso en la Constitución. El Consejo Constitucional, desde 86, dice que es posible para el Parlamento adoptar este tipo de ley de excepción basado solamente sobre la competencia general del Parlamento, de la ley, para regular las libertades públicas. Entonces, no hay un régimen de excepción especial. Bueno, para intentar dar unos puntos interesantes a propósito de esta crisis, quisiera quizás evocar el tema de la democracia, porque durante este periodo el Parlamento francés no funciona de manera regular. Por ejemplo, no son todos los diputados que votan las leyes o que controlan el gobierno, son solo los presidentes de los grupos políticos de cada cámara que pueden votar para todo el grupo. Eso es una medida de excepción. No era posible de manera formal en la Constitución, pero el Consejo Constitucional ayer, en una sentencia del Consejo Constitucional, es nuestro tribunal constitucional en Francia, decidió que eso era posible en un contexto de estado de emergencia. Entonces, bueno, nuestra democracia sigue funcionando, pero de manera parcial. Es mejor que en muchos otros países donde no hay funcionamiento de la democracia, pero no es tampoco muy bien. El segundo punto es el punto que tiene que ver con los derechos. Hay una palabra que no es nueva, pero que tiene una dimensión más importante hoy día, es la palabra de los deberes. Los deberes ahora, para los ciudadanos, son como condiciones de la garantía de los derechos de los otros ciudadanos. Tiene que ver con la vulnerabilidad de ciertos ciudadanos, algunos que son vulnerables, otros que no son vulnerables, y los que no son vulnerables tienen que limitar sus libertades para proteger, para dar la capacidad al Estado de proteger los otros ciudadanos para un derecho fundamental muy importante que es el derecho a la salud. Entonces, el tema de los deberes me parece muy interesante porque es un tema que no se trata mucho en nuestras democracias, se trata de derechos, de libertades, pero los deberes, bueno, ahora quizás vamos a tratar más de esto. También hay el tema de la confianza en el gobierno. Cierto que en Francia es muy importante, pero también la confianza en los ciudadanos, porque el Estado, la potencia pública
no puede resolver esta crisis sin la ayuda de los ciudadanos. Cada ciudadano tiene que respetar las reglas de distanciación, las reglas de limpieza, sin estos comportamientos que tienen que ver con la virtus romana, la antigua virtus romana, la sociedad no va a funcionar más. Y significa que es como si fuera también una oportunidad para ¿cómo se dice? Para recordar al Estado que la sociedad no funciona sin los ciudadanos, sin la implicación de los ciudadanos cada día para respetar unas reglas que no se puede, que el Estado no es tan, es un poco limitado para hacerlo sin la ayuda de los ciudadanos. También otro tema que me parece interesante es el prisma transnacional, porque esta pandemia, claro que no se puede tratar al nivel nacional. En Europa tenemos un nivel que es más que un nivel transnacional, que es un nivel casi federal, y también este nivel encuentra límites hoy día. Hemos visto que cada estado ha arreglado sus fronteras de manera muy sin coordinación con los otros. Ahora mismo, unos estados cierran sus fronteras con otros y otros dejan sus fronteras abiertas. Hay una falta de coordinación, hay una coordinación financiera cierta, hay más de 1.000 millones de euros que fueron, ¿cómo se dice? Que fueron dados a los estados para ayudar a la Unión después de esta crisis, pero falta un nivel de regulación y también es una manera de tocar las límites, de ver las límites del prisma europeo en Europa. Bueno, hay muchas cosas que se podría decir a propósito de este tema. Entonces, muchas gracias para su atención. Muchísimas gracias, doctor Khaktiar, por sus comentarios y sobre todo por adentrarnos un poquito en la situación constitucional del entorno francés.